Vamos a estudiar la biología celular, vale decir, comenzamos hoy el estudio de la célula, también conocido el mismo como dentro de una materia denominada citología. La citología es precisamente el estudio de la célula. ¿Qué entendemos por célula? La célula es la unidad esencial de la vida, también comprendida o interpretada como la unidad morfológica y funcional de la materia viva más pequeña, en la cual se verifican todas y cada una de las funciones de los seres vivos, vale decir, nacen, crecen, se nutren, se reproducen y mueren. La célula ha sido estudiada desde el advenimiento de la microscopía como la unidad no visible fundamental de los seres vivos, y dentro de ella pueden clasificarse siguiendo dos conceptos fundamentales, que son el de célula procariota y el de célula eucariota. ¿Qué se entiende por células procariotas? Son aquellas células, fundamentalmente organismos unicelulares, como pueden ser reconocidas las bacterias, en donde el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, vale decir que el reservorio de la información hereditaria de la célula, al no estar separada del citoplasma por una membrana nuclear que conforma el núcleo, este material se halla disperso en el citoplasma de este organismo. Caso diferente es el de las células eucariotas, que provienen del griego eu, verdadero, y carión, núcleo. En este caso, el material genético se encuentra debidamente aislado en la parte más interna de la célula por la existencia de una membrana nuclear, la cual permite individualizar un núcleo. Las células eucariotas son distinguibles tanto en el reino vegetal como en el reino animal. En esta proyección podemos ver el caso a vuestra izquierda de las células procariotas, en la cual tenemos la membrana plasmática, el citoplasma o hialoplasma, y disperso en ese material citoplasmático los elementos que constituyen el reservorio hereditario de la célula o los ácidos nucleicos. Por el contrario, la célula eucariota que ustedes ven a vuestra derecha, en el caso de tratarse en esta proyección de una célula vegetal, podemos ver el núcleo en el cual en su interior está albergado el ADN y permite identificar claramente los tres componentes clásicos o principales de toda célula, que desde el exterior al interior son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Como decía, para facilitar el aprendizaje de la célula, se divide a la misma en tres partes principales. La membrana plasmática, que forma la superficie más externa de la célula y separa su medio interno del medio externo. Ustedes pueden observarla claramente en la proyección de la diapositiva que ven nominada como célula animal, de un color grisáceo externo,
constituyendo una barrera selectiva que regula el paso de sustancias hacia el interior celular o desde el interior al exterior de la misma célula. Esta selectividad en el transporte crea un ambiente interno adecuado en la célula y permite de ese modo las actividades normales. En segundo lugar, de un color celeste más claro, ustedes pueden ver el citoplasma, que abarca todos los componentes de las células que se encuentran entre la pared interna o la superficie interna de la membrana plasmática y el núcleo. Este compartimiento está formado por el citosol y los orgánulos. Y finalmente, en el interior, como ustedes pueden ver a través de una señalización con flecha, el núcleo, que es un orgánulo grande de diferente localización en la célula, en donde se alberga la mayor parte del ADN de la célula. Una molécula única habitualmente es la constituida por este ADN asociada con varias proteínas que contiene unidades hereditarias, como estudiaremos más adelante, denominadas genes. En el citoplasma nosotros tenemos diseminado una serie de elementos como si se tratara de un sistema heterogéneo, en donde tenemos un sistema o un elemento dispersante, que es el hialoplasma, y los elementos o organoides que configuran el sistema disperso. Estos orgánulos celulares son estructuras especializadas dentro de la célula que tienen forma característica y que llevan a cabo funciones específicas en el crecimiento, mantenimiento y reproducción celular. A pesar de la diversidad de reacciones químicas que tienen lugar en una célula en un momento dado, existen poca interferencia entre estas reacciones, ya que están confinadas en diferentes orgánulos. El número y el tipo de orgánulos varían en las diferentes células de acuerdo con las funciones que cumplen. En este sistema de organoides celulares, antiguamente podía dividírselo, como ustedes lo pueden ver en la proyección, con membrana y sin membrana. Actualmente esa clasificación está modificada y avanzado, y básicamente se los ubica como un sistema de endomembranas, aquellos que antiguamente se hablaban de conmembranas, como por ejemplo el caso de las mitocondrias o el retículo endoplasmático, y un sistema de organoides sin membranas que hace referencia a nucleolos, centríolos, etc. Refiriéndonos al citoplasma o citosol, es la porción líquida del citoplasma ubicada entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, que rodea a los orgánulos anteriormente mencionados. Constituye alrededor del 50 al 75% del volumen celular total. A pesar de que varía en su constitución, básicamente el citosol está constituido por un sistema heterogéneo, básicamente conformado por agua en un porcentaje entre 70 y 95%, a la que se suman diferentes
compuestos disueltos o en suspensión. Entre estos hay diferentes tipos de iones, como es el caso de iones positivos o cationes, como el potasio, el magnesio, el sodio, el calcio, y aniones, como es el caso de fosfato, sulfato y cloruros. Tenemos también elementos orgánicos, como es el caso de las proteínas, que pueden ser de diferentes características, proteínas estructurales, que son aquellas que se encuentran formando parte de la membrana plasmática o de la membrana de los diferentes organoides, o proteínas globulares que se encuentran presentes en el núcleo o bien en el citoplasma. Por otro lado, tenemos dentro de la materia orgánica lípidos, glúcidos o hidratos de carbono y otros elementos como pueden ser productos de desechos, etc. Vale decir que el citosol es el lugar donde se producen muchas de las reacciones químicas necesarias para mantener viva a la célula. Con respecto a los orgánulos, mencionamos que los organoides celulares son estructuras especializadas dentro de la célula que tienen forma y características especiales y que llevan a cabo funciones específicas tanto en el crecimiento, en el mantenimiento y reproducción celular. Tenemos que pensar relacionado a los organoides que son una serie de elementos de los cuales nosotros solamente vamos a mencionar algunos, invitándolos a ustedes a realizar, por un lado, el estudio en sus carpetas de manera escrita de todos y cada uno de los organoides, dividiéndolos en localización, dividiéndolos en morfología y la función principal. Siguiendo ese esquema, vamos nosotros a describir alguno de estos organoides u orgánulos celulares, como es el caso de los ribosomas, que son los sitios en donde se va a verificar una de las funciones principales de la célula, tal cual es la síntesis proteica. El nombre de estos pequeños organoides reflejan su alto contenido en ácido ribonucleico o ARN ribosómico, un tipo especial, aunque puede incluir lógicamente también en su constitución proteínas. Estructuralmente, un ribosoma, como ustedes pueden verlo a la izquierda de la proyección, está constituido por dos subunidades, las cuales tiene una aproximadamente la mitad del tamaño de la otra y provienen de una velocidad de sedimentación en la cual una se separa de la otra. Así se habla de una subunidad pequeña, 30S, y de una subunidad grande, 50S. Algunos ribosomas pueden estar libres en el citoplasma de una manera aislada o agrupada. Cuando esta manera es libre o no adherido a ninguna estructura citoplasmática, se habla precisamente de ribosomas libres. Pero cuando están asociados uno con otro, los ribosomas, a través de una cadena de ARN en el citoplasma, se habla de polirribosoma. Algunos ribosomas están adheridos a la superficie externa de la membrana nuclear o bien a una membrana extensamente plegada denominada retículo endoplásmico. En tal caso, las funciones
de la síntesis proteica de los ribosomas que están libres